El Museo Militar de Aviación de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Espinosa Fuentes, es el más grande de América Latina y el que tiene mayor compilación aeronáutica a nivel nacional. Es semi-interactivo, cuenta con 57 aeronaves en exhibición, desde prototipos hasta aquellos que han hecho historia. Este domingo la Fuerza Aérea Mexicana cumplió 104 años de historia. Tenemos algunas aeronaves como el P-47, Thunderbolt, que participó en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos algunas aeronaves como el Boeing 727 o un Mi-26, que es el helicóptero más grande del mundo. Aeroméxico trató de recuperar una de sus aeronaves más importantes, que es un Stinson de 1935, y nos hicieron favor de prestarlo al museo para que sea exhibido. También se exhibe el imponente Mi-26, el más grande del mundo de fabricación rusa. Tiene una capacidad de 18 toneladas para llevar ayuda humanitaria a las regiones mexicanas que lo requieran. Otro ejemplo es el F-5, el primer avión pelea bombardeo de la FAM, capaz de romper la barrera del sonido, capaz de realizar una serie de maniobras majestuosas. Este es un avión Serie H, uno de los primeros construidos en México. Fue diseñado para bombardeos y ametrallamientos. Es el único prototipo original que queda. Lo mejor de todo es que todavía funciona, pero ya no se utiliza. Se hicieron prácticas con él en plena Revolución Mexicana y este año cumple 101 años de existencia. Está abierto al público y es gratuito. Los visitantes pueden tocar o incluso subirse a algunas aeronaves. La gente tiene acceso tan solo con llevar una credencial de lector y conocerán el emblemático Museo de Aviación de la Fuerza Aérea Mexicana en Santa Lucía. En las imágenes, Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.